Cordial saludo, José Ángel Gómez Mojica de la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Universidad Minuto de Dios. A través de este video quiero dejar una sucinta explicación de lo que es esta metodología de investigación, la sistematización de experiencias que podemos utilizar en nuestros estudios académicos y que pues constituye una buena opción. Debemos comenzar por definir un poco qué es la sistematización de experiencias. Inicialmente debemos aclarar que no es una sistematización de experiencia. Primero, no es sistematizar datos, no es representar estadísticamente cifras, comportamientos, porque recordemos que la sistematización de experiencias corresponde a una metodología cualitativa, aunque puede tener componentes o puede trabajarse de manera mixta con el enfoque cuantitativo y puede hacer uso de estas herramientas de la estadística. Pero no es la sistematización de experiencia una representación de esas estadísticas. También tenemos que tener claro que para sistematizar una experiencia, pues debe corresponder a una situación vivida o que al menos esté, eh, eh, digamos, sucediendo, pero que se sistematiza lo que haya transcurrido, lo que se haya vivido de esa experiencia. Y el investigador, pues aunque no necesariamente debe haber tenido contacto con la experiencia, sí es recomendable que haya tenido ese contacto porque eso le facilitará el trabajo de sistematizarla, porque conocerá a detalle todas las situaciones, las circunstancias que se dieron en esa experiencia. Ahora, lo que es experiencia como tal, primero lo que es la experiencia. Oscar Jara lo define en su libro del 2018, que las define las experiencias como procesos sociohistóricos dinámicos complejos. ¿Por qué serán complejos? Porque realmente tienen una situación tienen muchos componentes que eh, pues hacen parte de lo que es la experiencia. Nadie podrá decirnos cuál fue la experiencia de estos chicos que están ahí disfrutando de ese aguacero tan especial. Pues se puede imaginar a alguien lo que vivieron, pero nadie podrá eh, contar qué es lo que se vive, sino aquel que estuvo allá mojándose, saltando y brincando en medio de esos charcos de agua, ¿cierto? Entonces eso es lo que se define como una experiencia, un proceso que se dio dentro de un contexto comunitario, dentro de un contexto social y político. Ahora sí, pasando un poco a lo que es la definición como tal, que también la tomo del mismo Oscar Jara, dice que es un proceso de reflexión individual y colectiva, ya lo que es la sistematización de la experiencia, porque no es contar la experiencia, sino debe haber ese proceso reflexivo individual y colectivo, de modo que la persona me pueda decir, bueno, eh, su, desde su óptica, cómo vivió la experiencia y cómo le parece, o qué opinión tiene, o cuál es ese análisis que me hace desde su óptica personal. Se da en torno a una práctica realizada o vivida, ¿sí? Debe ser algo ya vivido, como lo decía antes, o puede que esté sucediendo y necesariamente lo que se vaya a sistematizar hace parte de lo que ya se ha vivido. Realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella, pues sí es necesario hacer esa reconstrucción histórica y cronológica de la experiencia para poder hacer el proceso de análisis crítico, que es el de lo más también importante que hay.
y provoca una mirada crítica sobre las experiencias, y de ahí es donde se saca lo más importante del proceso, donde obtenemos el producto de la sistematización, que es esa producción de ese nuevo conocimiento. Y es donde podemos ver cómo una comunidad o como una organización, producto de la sistematización de su experiencia, puede entender cómo es la mejor manera de manejo de una problemática que lo afectó, cuál es la mejor forma, cómo o cómo no hacerlo debido a esos resultados que tuvieron. Em, ¿Cómo se estructura una sistematización de experiencias? Entonces, hay es unos momentos dentro de la sistematización de lo que ya los muchos autores han propuesto, porque está en construcción ese concepto de ese concepto de sistematización de experiencia aún se encuentra en construcción, y pues no hay algo definido como tal. Pero esos momentos, ¿cuáles son? Primero, pues tenemos que contar con una experiencia que vamos a sistematizar. Ya ahorita hablaremos algunos otros tópicos sobre ese punto. Tenemos que tener identificada esa experiencia como tal. Tenemos que formular un plan de sistematización de esa experiencia. Tenemos que hacer un proceso de recuperación del proceso vivido, hacer las reflexiones de fondo para luego ya hacer ya los aportes finales y las conclusiones del proceso de sistematización. En cuanto al tema de la experiencia, la selección de la experiencia, pues debe ser una experiencia que me permita determinar con claridad el qué, el por qué y el para qué. Y de una vez, si esa experiencia me dan estos tres productos, pues ya tengo lo más importante o parte de lo más importante de la investigación, que es haber definido el objeto de la investigación, la justificación y los objetivos de la investigación. Entonces, ahí vamos a encontrar de una vez la pregunta de la investigación y los objetivos. De esa experiencia debe tener claro el investigador que debió haber sido parte o haber tenido contacto con la experiencia, pues va a ser más difícil reconstruir un proceso que no conoce, que no fue parte, y pues es más complejo de hacerlo. Ya sería otro tipo de temática metodológica la que debe utilizar en ese caso. Conformar el equipo de trabajo que acompaña el proceso de sistematización, y tendrá que estar integrado por personas de esa comunidad, de esa organización que vivieron la experiencia. Y contar con los suficientes registros o documentos que le permitan reconstruir la experiencia, como las fotografías, escritos, videos, noticias, eh, testimonios, los integrantes y los propios integrantes que hacen parte de esa comunidad. Dentro del plan de sistematización, pues se deben establecer los objetivos, el objetivo específico y el objetivo general y los específicos, perdón. Entonces el general, pues es esa pregunta de investigación convertida en objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia? Debe tener unos ejes temáticos. Generalmente pues son dos, uno versus el otro, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia de la minería ilegal en los factores de violencia? ¿Sí? Entonces pues hay que mirar minería ilegal y violencia, cómo lo uno incide en lo otro. ¿Cuál es la incidencia en la conservación del medio ambiente de la minería ilegal? ¿Cómo está afectando las fuentes hídricas? ¿Cómo está contaminando? Etcétera. Entonces, ahí tenemos ese objetivo general, y los específicos, pues es cómo vamos ya a llegar a ese conocimiento, ¿sí? Luego,
de tener ya esos elementos, acá pues debo precisar qué experiencia se quiere sistematizar, sino es más bien qué temática se quiere sistematizar de ese punto en especial. Es muy importante determinar eh, el eje central de lo que queremos sistematizar, porque no se puede sistematizar toda la experiencia, todos los matices que componen la experiencia, sino centrarnos en un aspecto relevante, que es lo que se va a sistematizar. ¿Cuáles fueron los aportes de la mujer en el proceso de superación de la violencia? Entonces, de esta comunidad, en fin, un aspecto central, ¿cierto? Son unos ejes centrales que eso nos van a delimitar el trabajo de la investigación para no salirnos del contexto y no terminar tocando aspectos que no estaban proyectados en la investigación inicial. Las fuentes de información, determinar si contamos con esas fuentes, esos registros históricos, escritos, grabaciones, videos, noticias, libros, eh, y los testimonios de las personas que van a ser parte de ese proceso. Y las técnicas y procedimientos que vamos a utilizar, como el diario de campo, la observación participante, eh, el, las historias de vida, todas las entrevistas, entonces todos estos elementos que son las técnicas con los cuales vamos a obtener esa información. Y los tres aspectos finales que son entonces la recuperación del proceso, hacer ya ese trabajo de campo de reconstruir toda la experiencia con el mayor número de detalles, haciendo énfasis en los objetivos y en el objetivo general y en los objetivos específicos que son los que nos van a poner esas fronteras hasta donde vamos a llegar, ¿cierto? Para no hacer algo que no nos va a quedar muy extenso y que no nos va a ayudar al proceso final. Las reflexiones de fondo, que ya es análisis, la síntesis e interrelaciones que nos van a permitir hacer también la interpretación crítica de todo ese proceso, de toda esa experiencia, para poder identificar ya los aprendizajes y llegar a lo más importante de la sistematización, que es determinar cuáles fueron esos aportes del proceso, cuál fue ese conocimiento nuevo que pudimos extraer de la experiencia, que ese va a ser pues todo el corazón de la sistematización. Poder hacer ese análisis crítico y que todos los participantes hagan esos aportes y podamos identificar cuáles fueron esos errores que se cometieron o cuáles fueron esos aciertos históricos que se pudieron hacer y que tuvieron incidencia y que van a tener incidencia hacia el futuro y pueden tener incidencia para las otras personas a los que se les va a compartir esa producción de ese conocimiento. En cuanto a los puntos de llegada, pues las conclusiones, recomendaciones y las propuestas son esa producción de conocimiento que se hace y que es lo que permite que en un momento dado, si se hace ya pasando a la última fase, que es las estrategias para comunicar ese aprendizaje, hombre, que si una comunidad del Brasil vio la sistematización que se publicó acá en una página y llegan y tienen una situación parecida, puedan decir, oiga, mire, allá en Colombia resolvieron esta comunidad este problema de esta manera y vamos a hacer lo mismo nosotros acá. Y ahí es donde viene el proceso a dar sus resultados. Entonces, en esta forma, pues queda como concluido de una manera muy sucinta el proceso de sistematización, que es una buena alternativa para utilizarla en nuestras investigaciones. Les dejo la bibliografía y eh, nuevamente con ustedes José Ángel Gómez de
la Universidad Minuto de Dios, segundo semestre de Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía.